Olviden el romance, olviden los pétalos de rosa y la poesía de los cuentos de hadas. En la naturaleza, la perpetuación de la especie no es un acto de amor, es una guerra de trincheras, es una colisión brutal entre el instinto de vida y la promesa de la muerte. Aquí, el placer es un arma. La seducción se mide en cicatrices, en huesos rotos y en sangre derramada. A veces, eso requiere desgarrar la propia carne para dejar pasar la vida. A veces, exige ahogar a su pareja bajo toneladas de lodo. Bienvenidos a las alcobas más aterradoras y fascinantes del reino animal. Lo que van a ver no es una clase de biología del instituto, es puro horror. Número 10. La hiena manchada, la pesadilla anatómica. Si el infierno tuviera una maternidad, estaría calcada de la guarida de una hiena. En este matriarcado despiadado, donde las hembras son más grandes, más agresivas y más fuertes que los machos, la evolución ha jugado una mala pasada de una crueldad absoluta. La naturaleza ha dotado a la hembra de una aberración biológica única en el mundo, un pseudopene. No es una simple curiosidad, es un canal urogenital hipertrofiado, un tubo de carne estrecho y rígido que atraviesa un clítoris del tamaño de un pene masculino. No hay otra abertura, todo debe pasar por ahí. La orina, el apareamiento y lo impensable, el nacimiento. Para el macho, el acto reproductivo ya es un número humillante, un ejercicio de equilibrio torpe bajo la amenaza de los colmillos de su compañera. Pero para la hembra es una sentencia de muerte. Imaginen tener que expulsar un feto del tamaño de una nutria a través de un tubo, apenas más ancho que un bolígrafo. La piel no se estira, se rompe. Durante el primer parto, los tejidos se desgarran a menudo de manera espectacular, provocando hemorragias masivas que transforman la guarida en un matadero. El canal es tan largo que la cría corre el riesgo de asfixiarse en el cordón umbilical antes incluso de ver la luz. El 60% de los primogénitos mueren al nacer y a menudo la madre los sigue a la tumba, víctima de su propia anatomía. Aquí, dar la vida es el acto más peligroso de la existencia. Número 9. El bonobo, la dictadura del placer de Attila. Es la aridez de la sabana por la humedad opresiva de la jungla del Congo. Aquí, el aire es pesado, saturado de humedad. Pero a diferencia del territorio de los chimpancés, donde reina la ley del más fuerte y el canibalismo tribal, entre los bonobos, la violencia ha sido reemplazada por una droga blanda, el sexo. El bonobo ha hackeado el código social de los primates, ha transformado el acto reproductivo en una moneda universal, un cemento social omnipresente. Imaginen una sociedad donde cada conflicto, cada tensión, cada frustración se resuelve no con un puñetazo, sino con un abrazo. ¿Una disputa por una fruta jugosa? ¿Un frotamiento genital rápido salda las cuentas? ¿Una angustia colectiva ante una tormenta? Una orgía de grupo calma los nervios. Lo perturbador aquí es la proximidad con el humano, pero llevada a un extremo desinhibido que nos incomoda. Besos con lengua, posición cara a cara, homosexualidad, estimulación oral. Todo el espectro del placer se utiliza como herramienta diplomática. Las hembras en particular tejen alianzas indestructibles gracias a estos contactos íntimos, formando un muro de solidaridad contra la agresión masculina. Es una utopía carnal, fascinante, casi inquietante. Ver a nuestros primos más cercanos usar la intimidad como un simple lubricante social, borrando la guerra con un abrazo mecánico y sin fin. Número 8. El león, el rey de las espinas. La imaginería popular nos muestra al rey león durmiendo plácidamente bajo una acacia, su melena dorada flotando al viento. Es una mentira. La realidad de la corona es una tortura. Cuando la leona entra en celo, la sabana se convierte en el escenario de un maratón sadomasoquista que desafía el entendimiento.
El macho está equipado con un arma biológica invisible a simple vista, oculta en su anatomía, un pene con púas. Está erizado de decenas de espinas de queratina, duras como uñas, orientadas hacia atrás como los arpones de un anzuelo. La entrada es posible, la retirada es un desgarro. Cada vaivén raspa literalmente las paredes internas de la hembra. No es un defecto de diseño, es una cruel necesidad. Solo ese dolor intenso desencadena el choque hormonal necesario para la ovulación, y no es un acto aislado. Es una prueba de resistencia que puede durar 4 días consecutivos. La pareja se aísla del resto de la manada. Dejan de cazar, dejan de comer. Se aparean cada 20 minutos, un centenar de veces al día y noche. El agotamiento es total. Los rugidos no son de placer, sino de frustración y agresión. Al final de la semana, el rey no es más que un despojo demacrado, y la hembra, brutalizada desde el interior, lleva quizás en ella la próxima generación de asesinos, concebidos en el puro dolor. Número 7. El elefante, el terremoto. Cuando la testosterona se convierte en veneno, la biología llama a esto el must. Es el estado de locura pasajera que se apodera del elefante macho, transformándolo en un titán incontrolable. Sus niveles hormonales no solo suben, explotan, multiplicados por 60 respecto a lo normal. Una sustancia aceitosa, negra y nauseabunda, corre por sus sienes, marcando su rostro como una pintura de guerra química. En este estado es una máquina de asedio viviente, lista para pisotear árboles enteros, volcar vehículos o matar rivales para encontrar una pareja. Está en trance, guiado por una rabia reproductiva ciega. Pero la respuesta de la hembra es igual de titánica, aunque invisible. Ella no grita, hace vibrar la tierra, emite infrasonidos, frecuencias tan bajas que el oído humano no puede captarlas, pero que viajan a través del suelo durante kilómetros. Es una llamada sísmica. Cuando estos dos colosos se encuentran por fin, no es una simple cita, es una colisión continental. Sus trompas, órganos de una sensibilidad inaudita, capaces de levantar un tronco o de arrancar una flor, se entrelazan en una danza pesada y sensual. El peso de sus cuerpos hace literalmente temblar el suelo bajo vuestros pies. Es romance a escala geológica. Número 6. El Fossa, el asedio del dosel Madagascar, una isla continente aislada del resto del mundo, donde la evolución ha tomado caminos tortuosos. En las alturas vertiginosas de la selva tropical, un drama se juega a 20 metros del suelo, lejos de las miradas indiscretas. El Fossa, ese superdepredador con aspecto híbrido entre gato y mangosta, practica el amor como un asedio medieval. La hembra elige un árbol específico, a menudo el mismo utilizado durante generaciones, y se instala en la rama más alta. Se convierte en la reina del dosel. Abajo es la guerra civil. Los machos se amontonan al pie del árbol, aúllan, pelean, se destrozan entre sí por el derecho a trepar. Pero alcanzar la cima es solo el comienzo del calvario. El apareamiento en el Fossa es un secuestro físico. Una vez que el macho vencedor está en posición, quedan unidos el uno al otro por un bloqueo anatómico complejo. Esto dura horas, 3 horas, 4 horas, a veces más. Están ahí, en equilibrio precario sobre el vacío, agotados, jadeantes. La hembra puede aparearse con varios machos sucesivamente durante varios días, transformando el árbol en una puerta giratoria continua donde el agotamiento es el único límite. Una caída significaría la muerte, pero el instinto de vida los mantiene clavados a la corteza. Tomemos un respiro. Tengo una pregunta horrible para ustedes en los comentarios. Si tuvieran que elegir su final, ¿cuál sería el menos peor? Opción A, la mantis religiosa, el placer supremo, pero ella les devora el cráneo durante el acto. Opción B, el antechinus, 2 semanas de sexo non-stop sin dormir,
hasta que su cuerpo se pudra literalmente de agotamiento. Entonces, ¿equipo sin cabeza o equipo zombie? Elijan su bando, quiero ver eso. Número 5. El rinoceronte. El amor blindado. Regreso a la brutalidad bruta. Si el elefante es un terremoto, el rinoceronte es un descarrilamiento de tren a cámara lenta. No hay lugar para la sutileza aquí. Estos animales son vestigios de la prehistoria, tanques biológicos cubiertos de placas de piel gruesas como el hormigón. La hembra de rinoceronte es una de las criaturas más difíciles de seducir del planeta. No acepta la debilidad. Para ella, el cortejo nupcial es un duelo, un combate real. Cuerno contra cuerno. Toneladas de músculos propulsadas unas contra otras en nubes de polvo ocre. Ella carga contra el macho con una violencia inaudita. Él no debe huir. Debe aguantar, parar los golpes y probar que es lo bastante sólido para resistir su furia. Estos enfrentamientos pueden durar horas. Los golpes de cuerno resuenan como martillos sobre un yunque. Es la prueba definitiva de resistencia. Si el macho se derrumba o retrocede, es rechazado. Solo aquel que pueda literalmente sobrevivir al asalto de su propia compañera tendrá el privilegio de transmitir sus genes. Si pensaban que el amor dolía, intenten seducir a un vehículo blindado de 2 toneladas, lanzado a toda velocidad con la intención de aplastarlos. Número 4. El leopardo. La obsesión por el sufrimiento. El leopardo es la encarnación del silencio. Es la sombra que se desliza en la noche, el asesino invisible. Pero cuando llega la temporada de amores, el depredador solitario rompe su voto de silencio para entrar en una espiral de ruido y furia. El apareamiento del leopardo es una anomalía estadística. Imaginen una semana donde el tiempo se detiene. 7 días consecutivos encerrados en una burbuja de violencia. Las cifras dan vértigo. Una pareja de leopardos puede aparearse más de 250 veces en una sola semana. Es un promedio de una vez cada 15 minutos, sin tregua, sin descanso. Como en el león, las púas genitales están presentes. El dolor es el metrónomo que marca el ritmo de su unión. Pero el peligro es aún mayor aquí. Son 2 cazadores solitarios, acostumbrados a matar todo lo que se mueve, forzados a cohabitar. La tensión es palpable. Bufan, se arañan, se muerden hasta sangrar. Ya no cazan, apenas beben. Se consumen el uno al otro, deteriorándose a simple vista. Su magnífico pelaje opacado por el polvo y el sudor. Es la resistencia llevada hasta la autodestrucción. Una posesión demoníaca dictada por el ADN. Número 3. El hipopótamo. El abrazo del ahogamiento. El agua es turbia, pesada, fangosa. Es aquí, en los ríos limosos de África, donde reina el animal más peligroso del continente, responsable de más muertes humanas que los leones y los tiburones juntos. Y su ritual de apareamiento está a la altura de su reputación. Aterrador. El apareamiento del hipopótamo es un acto de caos acuático. El dimorfismo sexual es inmenso. El macho es una masa colosal de grasa y músculos que aplasta literalmente a la hembra. El acto se desarrolla en el agua, y para la hembra es una lucha por la supervivencia inmediata. El macho la mantiene a menudo enteramente sumergida bajo su peso titánico. Mientras él asegura su descendencia, ella debe luchar para robar unos segundos de oxígeno en la superficie, sacando apenas las fosas nasales antes de ser enviada de nuevo a las profundidades. A su alrededor, el agua hierve, azotada por la cola del macho que propulsa sus excrementos en abanico para marcar el territorio, transformando la laguna en una sopa tóxica. Es lúgubre, es asfixiante, es sucio. Nos recuerda brutalmente que bajo la superficie tranquila del agua, el terror reina como dueño y señor. Número 2. El puercoespín. El artificiero. Aquí, el peligro no es la fuerza bruta ni el ahogamiento. El peligro es la precisión quirúrgica.
El puercoespín es una fortaleza viviente erizada de 30.000 púas afiladas. Cada espina está recubierta de barbas microscópicas y de bacterias listas para clavarse en la carne y causar una infección fatal. ¿Cómo pueden dos criaturas diseñadas para ser intocables unirse sin matarse entre sí? La respuesta es una tregua aterradora y milimétrica. La hembra solo es fértil durante una ventana minúscula, de 8 a 12 horas al año. Eso es todo. Si el macho pierde ese lapso, se acabó por ese año. El ritual comienza con una lluvia dorada. El macho se rocía de orina y luego riega a la hembra. Si ella acepta este cortejo químico, procede a la maniobra más delicada de su vida. Debe aplastar sus púas contra su cuerpo, exponiendo su vientre blando y vulnerable. El macho debe entonces acercarse con la prudencia de un relojero. Debe deslizarse contra ella sin hacer un solo movimiento brusco. Un resbalón, una pérdida de equilibrio, es la perforación inmediata de los genitales o del abdomen. Es el acto sexual vivido como una operación de desactivación de explosivos, donde el más mínimo error se paga con la muerte. Número 1. La jirafa, la caída de los gigantes. Terminemos mirando hacia el cielo. La jirafa encarna la elegancia, el andar balanceado, la vista panorámica. Pero para llegar ahí, la selección es despiadada. Antes incluso de concebir, los machos deben probar su valor en duelos de cuellos. No son caricias, utilizan sus cuellos de 2 metros como mayales medievales, balanceando su cabeza osificada para romper las costillas, las vértebras o el cráneo del adversario. Los impactos suenan huecos a través de la llanura. Solo el coloso superviviente accede a la hembra. Pero el momento más impactante, el más visceral, es la llegada de la vida misma. La jirafa da a luz de pie. El recién nacido, apenas salido de la oscuridad tranquilizadora del útero, hace una caída libre de 2 metros. ¡Bam! El primer contacto con la realidad es un impacto violento contra el suelo duro y polvoriento de la sabana. Sin suavidad, sin cuna. El choque es necesario para romper el saco amniótico y forzar la primera respiración. La cría debe levantarse en unos minutos, todavía tambaleante, o morir bajo los dientes de las hienas que ya rondan. La vida comienza con una caída, y la carrera nunca se detiene. Desde el dolor con púas del león hasta la asfixia fangosa del hipopótamo, la naturaleza nos enseña una lección brutal esta noche. La vida no es un regalo, es una conquista, es un robo. Cada respiración que toman es el resultado de un linaje de supervivientes que han soportado el infierno, el dolor y el miedo para transmitir su llama vacilante. El amor es quizás una invención humana para hacer la existencia soportable, pero la supervivencia es la única ley universal que prevalece. Si esta inmersión en las tinieblas biológicas les ha fascinado, revienten el botón de suscribirse, como una jirafa destroza un cráneo. Activen la campana para no perderse el próximo descenso a los infiernos. Hasta pronto.